Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí presentes puntualmente. Y en honor a ustedes, los puntuales, vamos a dar inicio a las charlas. La primera charla estará a cargo de Luis Castaño, de FL Smith, quien nos hablará de un sistema complejo de manejo del control del aire en las plantas de cemento. Por favor, Luis. El control. Bueno, probando. Buenos días a todos. Gracias, Adolfo. Mi nombre es Luis Castaño. Yo trabajo con FL Smith en la división ERTEC, donde nos enfocamos a todo lo que es emisión, no solo de polvos, sino de gases en plantas de cemento. En ERTEC ofrecemos colectores nuevos, precipitadores electrostáticos, equipos nuevos, y también trabajamos con conversiones. Podemos tomar equipo antiguo y lo transformamos a nuevo. También tenemos el grupo de nuestro equipo que trabaja con refacciones y mangas. Precisamente tenemos una fabricación de mangas en los Estados Unidos. Somos uno de los más grandes en fabricación de mangas y hacemos mangas para todos los tipos de equipo. Mi presentación en el programa está puesta en inglés, pero obviamente soy de México, estamos en el Perú, prefiero darla en español. Bien, ayer nuestro colega, compañero Ricardo Rizo Patrón, en su presentación de bienvenida, dijo dos frases que quisiera recalcar. La primera, debemos minimizar el impacto en el medio ambiente, y la segunda, debemos buscar soluciones idóneas. Con su permiso, se las pido prestadas porque es precisamente la médula de lo que quiero presentarles hoy. Mi proyecto o mi plática se va a enfocar en un proyecto que hicimos recientemente que resultó muy interesante, no tanto por la tecnología revolucionaria que aplicamos en este proyecto, ni tampoco por una implementación innovadora, ni nada del otro mundo. Simplemente quiero presentar la manera en que se desarrolló este proyecto que nos llevó a una solución muy diferente a la que solicitó el cliente, y al final se ahorraron millones de dólares literalmente y cumplimos con todos los requerimientos del proyecto. Bien, voy a comenzar con la frase del señor T.S. Eliot, poeta que vivió hace mucho tiempo. Pueden ver su foto, fue tomada hace mucho, donde dijo: ¿dónde está todo el conocimiento que perdimos con información? ¿Qué significa esto? Que hay demasiada información a tal grado que no nos preguntamos, no cuestionamos. Y el señor se murió en el año 65, que es cuando yo nací. Ni siquiera vivió la época de la información en la que vivimos ahora con Internet. Nosotros somos víctimas de un bombardeo de información donde recibimos cosas y no las cuestionamos, especialmente si vienen en un documento muy formal, muy bonito, o en el Internet. Ya no preguntamos, ¿es cierto o no es cierto? En eso está basado mi plática. Y si podemos resumir mi presentación, diría que, usando la sabiduría del señor Eliot, es que debemos cuestionar la información que recibimos y aplicar conocimiento para llegar a las mejores soluciones, con la palabra idóneas que usó nuestro colega Rizo Patrón. Bien, la agenda de mi breve presentación, tengo muy pocos minutos, pero vamos a hablar de la planta en la que se hizo este proyecto. Vamos a describir el problema que vivía nuestro cliente, el análisis técnico enfocado al colector de polvos, que eso vamos a ver en un momento, ya en sí es un problema. El cliente luego definió la solución requerida, con lo cual hicieron una solicitud de cotización elaborada y detallada, pasó a varios proveedores y nosotros, en FL Smith, se hizo una reevaluación para encontrar una solución alterna a la que se estaba solicitando. Se implementó el proyecto exitosamente. Entonces, rápidamente vamos a ver todos estos aspectos de este proyecto. La planta es un fabricante de cemento en la zona central de Estados Unidos.
Consiste de 2 hornos Fuller que se instalaron más o menos en la misma época, a mediados de los 70s. Ambos fueron modificados con la adición de un precalcinador y otras modificaciones en el proceso para subir producción a 2040 toneladas por día. No son hornos demasiado grandes. Como parte de la modificación en el 2001, se expandieron los colectores del sistema del horno, pero los del enfriador de clinker no se expandieron y empezaron a quedar un poco pequeños. Esos 2 colectores, estamos hablando de unidades tipo Plenum Pulse, diseño Fuller, que, repito, quedaron un poco pequeños. Si conocen ustedes ese sistema, el Plenum Pulse, cierra el compartimiento, pulsa el compartimiento completo y luego abre de nuevo el compartimiento. Eso no podemos decir que ya quedó obsoleto, pero sí es una tecnología que se considera antigua. Para empezar, necesitamos aislar el compartimiento para limpiar, cosa que causa un disturbio en el flujo y otras cosas. Para mejorar la situación, el cliente modificó los colectores al sistema PulseJet, que es el sistema más moderno, y si hablan con uno de los proveedores presentes aquí, de seguro, si requieren un colector nuevo, va a ser el sistema PulseJet, es el más moderno. Estas unidades se modificaron a PulseJet en el año 2005, mejoró un poco, pero aún así quedaron muy pequeñas para el flujo que demandaba el nuevo proceso. Hablando del problema, la planta debe cumplir con las regulaciones NESHAP. ¿Qué es NESHAP? National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants. Es una norma americana que inclusive se iba a implementar, se habla desde hace muchos años, pero se establecieron las reglas en el 2010 y la fecha de implementación era septiembre del 2013. Por varias razones políticas dieron una prórroga, de una extensión de 2 años y ahora tienen que cumplir para principios de septiembre del año 2015. Y habla de diferentes contaminantes, mercurio, HCl cloruros, THCs, que es hidrocarburos, y particulado, polvo. En este caso, como estamos hablando de un sistema de enfriador de clinker, el problema está enfocado en particulado, precisamente polvo. La regulación NESHAP, si no la conocen, es muy estricta. Está establecido en toneladas de producción, en emisión, en libras por tonelada de producción. Y haciendo la aritmética necesaria, estamos hablando de un nivel de emisión que debe cumplir la planta de alrededor de 8 miligramos por metro cúbico. Para poner eso en perspectiva, estamos hablando que la emisión visible se refleja alrededor de 50 a 70 miligramos por metro cúbico. Entonces, si ponemos el límite en 8 miligramos por metro cúbico, podemos ver que es muy estricto. Simplemente no se permite emisión visible, la filtración tiene que ser muy eficiente. Pero tenemos el problema de que el diseño original era muy agresivo para empezar, y luego se incrementó la capacidad de la planta, y luego se hicieron varios cambios en el proceso, un ventilador un poco más grande para vencer una restricción de una cámara de decantación y varias otras cosas que se cambiaron. Y con el incremento en producción en el 2001, todo esto ya quedó muy pequeño. El resultado es, el colector funciona con alta presión diferencial, y el problema principal, podemos vencer el alta presión diferencial con más succión en el ventilador. El problema es cuando esa alta presión diferencial daña las mangas y tenemos emisiones visibles. Esta foto es actual de la planta. Este compañero está sonriendo, no sé por qué, tal vez porque tiene trabajo asegurado, pero estar metido en el colector constantemente cambiando mangas no es muy agradable. Y esto de las emisiones visibles, automáticamente, por definición, los pone fuera de las normas de NESHAP. Entonces, tiene que corregir el problema ahora para el 2015. El cliente hizo su análisis técnico, enfocado en el filtro de mangas. Hace un momento dije que eso es un problema, y sí lo es, porque se enfocó en el filtro de mangas. Fueron como una compañía de ingeniería, no local, pero regional para ellos, de mucha confianza, hacen ingeniería civil, hacen ingeniería de otro tipo, y con esta gente hicieron una revisión detallada de los colectores, enfocados en el colector, como lo vemos aquí. Aquí está el ingeniero trabajando, hace su análisis detallado y encuentra que hay fugas en las puertas de acceso, hay algunos problemas con las juntas de expansión, el ventilador necesita ser renovado, el sistema de descarga con las esclusas de doble pendulares estaba mal, las reemplazaron, pusieron mangas nuevas, repararon algunas grietas en la caja
Hicieron todo lo necesario para que el colector estuviera a su máximo, en las mejores condiciones posibles, y luego incrementaron, o no incrementaron producción, más bien empujaron su sistema para producir lo que teóricamente debería de producir, que era subir el acelerador a lo que debería de ser. Todo esto lo hicieron con la intención principal de ver cuánto se requería para la capacidad del colector y definir su proyecto de mejora. Cuando ya tienen esos parámetros, el colector necesita tal capacidad, ¿qué opciones tenemos? Todo esto lo trabajó el cliente sin involucrar a FL Smith. Estaban trabajando, repito, con una compañía de ingeniería. Y ya para analizar las diferentes opciones, sí acudieron a varios proveedores. Opción 1, mangas con membrana de teflón. Por ahí alguno de ustedes ha oído, pues manga de teflón es muy eficiente, con eso cumples las regulaciones NESHAP. Pues sí, pero cuando tienes velocidades altas, tienes fricción y la membrana es lo primero que se va. Es muy mala inversión poner membrana de teflón en un colector que está demasiado pequeño. Opción 2, filtros plisados. ¿Qué es eso? Son unos filtros acordeonados. Por aquí en esta conferencia vi unas muestras de tal producto. No es un producto malo, pero tampoco es un producto mágico. Tiene sus limitaciones. Tenemos más área de filtración, pero la relación de filtrado permisible es más baja. Y a final de cuentas, haciendo la aritmética, vemos que no es una solución viable. Ya eliminamos la membrana de teflón, filtros plisados no nos da la capacidad, además de que, recuerden, estamos hablando de un sistema de enfriador de clinker, es de alta temperatura. Y si hablan con un proveedor de este tipo de filtros, cuando hablamos de alta temperatura, los costos se incrementan no una vez, sino 2 veces o 3. Son demasiado caros. Entonces eliminamos esa alternativa. Empezaron a ver otras alternativas como expansión lateral del filtro de mangas. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos 2 fotos muy básicas. Por cierto, está tan amontonada la planta que es difícil tomar una buena foto, pero vemos el colector expanderlo lateralmente para poner más área de filtración. Pero no se tenía el espacio necesario y estamos empezando a doblar las reglas establecidas en cuanto a inclinación de las tolvas y otras cosas. Ya se empieza a ver que la solución no es íntegra y no es perfecta. Y aparte, una de las unidades, estamos hablando de 2 colectores con 2 secciones cada uno. En uno de ellos se complicaba, había restricciones aquí. Entonces se eliminó esa posibilidad. Expansión longitudinal. Aquí tenemos el colector y se podía expandir hacia allá, pero como podemos ver, eso involucraba cambiar la estructura del edificio, que se complica mucho y eso obviamente se incrementan los costos. También se eliminó eso. Expansión vertical, otra opción que analizaron, irnos con mangas más largas. ¿Qué nos da eso? Mayor área de filtración, pero también tiene sus restricciones, porque el área seccional sigue siendo la misma, las velocidades eran muy altas y no cumplía con lo que se deseaba. El cliente deseaba una garantía de 4 años en la duración de las mangas con membrana de teflón para cumplir las regulaciones. Una por una se fueron eliminando, no fue tan sencillo y tan rápido. Este proceso tomó varios meses en pláticas con diferentes proveedores y se concluyó que se requería un sistema nuevo afuera del edificio. Bueno, eso no es algo fuera de lo normal. De seguro alguno de ustedes ha visto un proyecto en su planta donde ya se hizo algo similar. Se quita el antiguo y se pone el nuevo. Pero vamos a ver la siguiente foto. Aquí tenemos la planta. Una planta muy bonita. Tenemos los arbolitos verdes, un puente y agüita aquí, todo. Pero cuando cambiamos la perspectiva, ya no está tan bonito. ¿A qué me refiero? No es nada más porque ya no vemos los árboles. Es porque, y sí tengo que aclarar esta foto, aquí tenemos las 2 torres. Los hornos están bajo techo en estos edificios. Estamos hablando del enfriador de clinker. Por definición, el enfriador de clinker está en esta zona. El colector está, o los colectores están directamente arriba de los enfriadores de clinker. Ya pueden ver el problema en el que nos estamos enfrentando. Los colectores están básicamente aquí, en los cuadros rojos, dentro de un edificio. Para acá tenemos un edificio de almacén, acá tenemos molienda, acá están los hornos, aquí tenemos unas oficinas, y todo combinado representa un problema bastante grande. Se analizaron varias opciones. ¿Por qué no lo ponemos aquí? Se descartó porque se requiere acceso al edificio, hay tuberías, hay otros problemas y además el espacio es reducido. Del otro lado, del lado este, se analizaron aquí. Tampoco se podía porque hay varias restricciones, obstruyen los accesos.
La única opción que tenían es ponerlo en esta zona. Como podemos ver, acceso vehicular y otros problemas. ¿Se puede hacer? Sí, todo se puede hacer, nada más que cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que instalar un colector, elevarlo para que pasen camiones por debajo y además tenemos que traer la ductería de esta zona con una trayectoria no definida en esta etapa, pero una trayectoria hacia arriba, hacia abajo, con estructura, etcétera. Y no hay que dejar de pensar también que el polvo que recolectamos tiene que regresar al proceso. Todo ese sistema de manejo de material hay que regresar hacia acá. Entonces el problema se hizo bastante grande. ¿Se puede solucionar? Claro que se puede solucionar, con mucho dinero. Pero esa es la manera burda de hacer las cosas. Entonces, el cliente, con toda esta información, hace su solicitud de cotización para instalar los 2 colectores arriba de la vía, elevados, y no importa lo que cueste. La planta necesita funcionar y tiene que cumplir con NESHAP. Se hace la solicitud de cotización, un documento muy elaborado, y va a varios proveedores, donde viene la descripción del proyecto, todas las especificaciones de lo que se desea y un plan de implementación con fechas definidas, etc. Esto lo recibimos en FLSmith seguido, y lo primero que hacemos en FLSmith es algo que le llama Kick-in Meeting. Kick-off Meeting es cuando ya recibimos un proyecto y se va a asignar ya la ejecución. El Kick-in es cuando vemos el alcance del proyecto, quién va a hacer qué, para desarrollar una cotización atractiva y precisa para ganar el proyecto. Se revisó la solicitud de cotización y se asignaron responsabilidades. Dentro del equipo de personas que viene ingeniería, proyectos, gerencial y los de ventas, tenemos esta junta y por ahí un ingeniero, de esos que muy introvertidos, que no dicen nada pero andan con su calculadora, sacó unos números y dice, creo que la especificación está un poco sobrada. Pero bueno, la especificación del cliente ya está hecha, ya está definido el proyecto. Ventas dice, adelante, tenemos que cotizar. Pero eso a mí y a un compañero se nos quedó en mente, si está sobrada, nos estamos yendo por una ruta demasiado complicada y demasiado costosa. Esto requiere una revisión adicional. Y ya comenzamos con el proceso de cotización, pero sí nos comunicamos con el cliente. Dijimos, oye cliente, estamos cuestionando especificaciones. Sugerimos hacer algo un poco diferente. Sugerimos hacer una evaluación del sistema. Obviamente el cliente dice, eso ya lo hicimos. Sí, nada más que se hizo en el colector, el ventilador y la chimenea. Hay que enfocarse en el sistema. ¿A qué nos referimos? Pues hay que ver el sistema de ventilación, el intercambiador, el punto de ventilación, la cámara de decantación y el colector. Sí, nada más que aún faltan otras cosas que están conectadas con nuestro sistema de ventilación. ¿Qué nos dicen del enfriador de clinker? Es parte del sistema. Pero el enfriador de clinker está conectado a otra cosa que se llama el horno. Y el horno está conectado a la torre. Entonces, aquí estamos hablando de una máquina mucho más grande que el sistema de ventilación. Estamos hablando de todo el sistema de proceso. ¿Qué pasa si analizamos todo el proceso para detectar dónde están las deficiencias? Y eso fue lo que hicimos. Por una inversión alrededor de $15,000, se mandaron 2 ingenieros por 2 semanas para ver todos los aspectos de la planta y sacaron varias conclusiones. Hay cosas no relacionadas con el sistema de ventilación, como es calibrar el sistema de pesaje, eliminar diversos puntos de aire falso, es obvio que los van a encontrar, pero cosas como reprogramar los actuadores del enfriador de clinker para que se operen correctamente y se eviten acumulaciones de clinker. Incrementar velocidad en los ventiladores del enfriador, instalar una modificación de la entrada al enfriador de clinker del sistema ABC, que yo por especialista en ventilación no lo conozco también, pero aquí están mis compañeros como Alfredo Pérez que conoce este tipo de modificaciones, que no son gratis, pero cuando cambiamos el alcance del proyecto original, nos da un margen muy grande para mejorar el sistema. Y el principal era mejorar la granulometría del clinker. Salía clinker demasiado con piedras muy grandes y eso se puede lograr por medio de bajar el grado de calcinación, incrementar el azufre de clinker, incrementar la proporción de sílice, cosas que se salen de mi expertise, pero son cosas que conocen los químicos. Todo esto nos lleva a la posibilidad de que el requerimiento en el sistema de ventilación baje un 15%. Pues 15% no parece tanto, pero era clave y crucial
para poder analizar una opción mucho más sencilla en el sistema de ventilación. Ya no teníamos que sacar el colector del edificio, podíamos usar el filtro en su posición original. Aquí tenemos una foto de una impresión del dibujo original del colector. Tenía mangas de 8 pies, cortitas. Se requeriría una modificación al edificio, pero conservamos la tolva, descarga, todo el soporte y todos los conductos originales. Nos baja el monto de inversión de literalmente en el rango, vamos a hablar de 4 millones de dólares al rango de un poco más de $1 millón, logrando parámetros de diseño muy conservadores y a una fracción del sistema que el cliente ya estaba proyectando hacer. Esto se llama una solución elegante. El proyecto se implementó, aquí está la modificación, un plano general. Podemos ver que el módulo se extendió, mangas el doble de largo. Por ahí alguien va a decir, pero si pones mangas más largas, tienes problemas con la velocidad intersticial. Correcto, usamos menos mangas, diseñamos el sistema para balancear relación de filtrado con velocidad intersticial para llegar a unos parámetros muy conservadores y lograr la garantía que pedía el cliente de 4 años. Entonces, conclusiones. La planta hay que considerarla como una máquina completa que tiene varios componentes. Uno de los componentes es el colector, pero no se limita al colector. Se limita todo lo que está conectado y de esa manera podemos analizar una buena solución y cada componente afecta el funcionamiento de la máquina. Lo que le diría a mi amigo Elliot, ya me cortaron, es que simplemente debemos aplicar el conocimiento para llegar a soluciones más efectivas. Y el conocimiento existe, simplemente hay que accesarlo. Con eso termino. Mi nombre es Luis Castaño. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tan interesante presentación.